proceder a escuchar sus alegaciones finales respecto a estos dos procesados. Muchas gracias, señora presidenta, señores magistrados. Desarrollado todo el proceso del juicio oral de segunda instancia, de manera minuciosa los alegatos de clausura del Ministerio Público y también de la Procuraduría, la defensa llega a una conclusión concreta. Y eso está plasmado también, señorita presidenta, en los agravios del recurso de apelación del Ministerio Público. Y esto es necesario referirlo. ¿Cuál es la pretensión del Ministerio Público? Porque los alegatos van a versar en torno a eso. Vamos a verificar si los agravios expresados en el recurso de apelación se constatan o no para que pueda ser pasible o objeto de nulidad, tal como lo han planteado. Bien, en este caso debemos tener en cuenta que en el sistema de recursos y específicamente el artículo 419, inciso 1 del Código Procesal Penal, establece con claridad las atribuciones del tribunal. El tribunal de instancia, efectivamente, señorita presidenta, puede declarar la nulidad de la sentencia y lo establece la normativa procesal. Pero también ahí nos dice cuál es su ámbito de competencia. Pues bien, el representante del Ministerio Público nos ha pedido la nulidad. ¿Y en qué casos podría darse la nulidad? La defensa entiende, señorita presidente, que las nulidades en el proceso penal constituyen efectivamente una técnica de impugnación, una denuncia, una garantía o un remedio defensivo conectado a un perjuicio concreto derivado de errores o vicios de forma o de fondo. Y eso es lo que se tiene que verificar, porque es la pretensión concreta y la alzada le ha concedido competencia al tribunal para esos efectos, de acuerdo a la norma procesal pertinente. Bien, ahora nos dice, asimismo, la nulidad procesal es un estado de anormalidad de un acto procesal debido a la ausencia o a la presencia defectuosa de requisitos que condicionan su existencia regular, determinando la posibilidad de ser declarado judicialmente inválido y privándola de sus efectos. La normativa procesal, señorita presidenta, claramente de manera taxativa ha precisado en qué casos procede declararse la nulidad de una sentencia. Está establecido así en el artículo 149 del Código Procesal Penal e incluso en el artículo 150, donde señala no será necesario la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aún de oficio los defectos concernientes, y en el inciso D señala, a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución. Que la defensa entiende que ese es el fundamento que está cogiendo el representante del Ministerio Público cuando nos señala, y dentro de los alegatos de clausura ha sido más específico, que se ha vulnerado el derecho a una debida motivación de las resoluciones judiciales, a la que también de manera tangencial, porque se ha referido el procurador, aunque más ha centrado en vicios o en errores de carácter procesal. Pues bien, ahí está establecido en la norma procesal. Dentro de la jurisprudencia se ha hecho una interpretación sobre esta norma y tenemos ahí, por ejemplo, que en concepto, en la línea argumentativa que esta defensa comparte de la posición adoptada por un magistrado, Carlos Gómez Arguedas, de la Sala Penal de Apelaciones de Huaura, nos señala: el artículo 419 del Código Procesal Penal faculta al juez ad quem revocar o anular total o parcialmente la resolución apelada. Corresponde la nulidad. ¿En qué casos? Cuando existe falta, insuficiencia o deficiencia en la motivación, incongruencia entre la parte considerativa y la parte decisoria de la resolución, o se sustenta sobre errores u omisiones procesales que la preceden. En esos casos corresponde declararse la nulidad. Pues bien, siendo esta la pretensión del Ministerio Público y en cierta forma de la Procuraduría, se debe de verificar en todo caso si ha habido insuficiencia o deficiencia en la motivación. Aunque el Ministerio Público nos dice no hay insuficiencia en la motivación.
o motivación aparente, también lo señaló en los alegatos de clausura. Nos dice, bueno, incongruencia entre la parte considerativa y la parte decisoria de la resolución a la que no se ha referido, o se sustenten errores u omisiones procesales que la preceden, que es el sustento de la Procuraduría, y por eso ha invocado que se declare la nulidad hasta la estación procesal del control de la acusación. Pues bien, entonces la defensa considera que se debe de verificar esas circunstancias y efectivamente el juzgado o el colegiado de instancia que ha emitido la sentencia condenatoria ha incurrido en insuficiencia o deficiencia en la motivación de la sentencia. De los agravios expresados en el recurso de apelación y en los alegatos de clausura, se desprende lo siguiente. El Ministerio Público ha cuestionado el considerando cuarto de la sentencia que está referida a las circunstancias precedentes de la acusación. Están referidas a lo que ellos han venido a denominar como tácticos. Tanto en los alegatos de clausura y en el recurso de apelación se sostiene de que mis patrocinados, previa a la detención de mis patrocinados, se han desarrollado interceptaciones telefónicas. Y esas interceptaciones telefónicas han dado lugar a 5 intervenciones. 5 intervenciones de las cuales se han hecho todos los actos procesales pertinentes, a las cuales han venido a denominarlo como los tácticos. Pues bien, de esos tácticos que nos ha señalado, nos dicen, estas son las circunstancias precedentes, estos tácticos, porque de acá con las interceptaciones telefónicas se les ha hecho la detención y a través de ellos se vincula a mis patrocinados, a ambos patrocinados, que serían ellos integrantes de una organización criminal dedicada al desvío de insumos químicos fiscalizados. Pues bien, la defensa sí considera que el razonamiento judicial desarrollado en la sentencia es impecable porque hace un análisis profundo y lo señala. Nos dice que los tácticos, y visto así de esa manera, no vinculan ninguno a mis patrocinados. Y es más, señorita presidenta, cabe precisarlo acá. Todas las personas que han sido detenidos en esos 5 tácticos han sido sujetos a un proceso penal, derivados obviamente al órgano jurisdiccional competente. Y habiéndose desarrollado el proceso penal han sido sancionados o reprochados penalmente. Pero ninguno de ellos ni siquiera han sido ofrecidos como testigo impropio. Ninguno de ellos han sido ofrecidos en el juicio oral, ni siquiera como testigos impropios para que digan, sí, fulano y fulano son los que se dedican al desvío de insumos químicos fiscalizados. ¿Dónde entonces está la prueba? Pero el Ministerio Público señala en el numeral 14 de sus agravios de ese considerando, dice, consideramos incorrecto indicar que hay insuficiencia probatoria porque no se actuó la prueba y de pronto demostrarse que la prueba presuntamente no actuada siempre existió y siempre se actuó, no siendo por tanto lógica porque habiendo demostrado que hubo debate, porque la prueba sí se actuó, se pretenda luego decir hay insuficiencia probatoria. Pues bien, dentro de la doctrina y la jurisprudencia se discute bastante en relación a la actividad probatoria. Incluso la doctrina señala 4 parámetros o líneas defensivas de la cual se vale incluso la defensa para construir su argumento defensivo. Y nos dice, en relación a la prueba debemos tener en cuenta 4 cuestiones. Primero hay que proponerla y tiene que hacerlo pues el órgano encargado de la carga de la prueba. Y obviamente en cuestión de monopolio, como dice la Corte Suprema, le corresponde pues al Ministerio Público. Hay que proponerla. Segundo, esta tiene que ser admitida por el órgano jurisdiccional. Tercero, tiene que ser actuada, ¿no? Sujeto al principio de contradicción donde las partes tienen que debatir. Primero la pertinencia y utilidad y la idoneidad de la prueba. Y finalmente esta tiene que ser valorada por el órgano jurisdiccional. Pero si no se la propone, no se puede luego argumentar, ¿sabe qué, señor? No se ha valorado debidamente la prueba y ni siquiera ha habido un testigo impropio de esos 5 tácticos, señor, que hayan señalado a alguien o a alguno de mis patrocinados como quienes se dedican al desvío de insumos químicos fiscalizados. O sea, el Ministerio Público no la propuso.
Entonces no se nos puede decir hay insuficiencia, es incorrecto que el órgano jurisdiccional diga hay insuficiencia, o dentro de su posición hay insuficiencia probatoria. Porque las pruebas que sirven para emitir una sentencia condenatoria o en todo caso una decisión final son aquellas que se propusieron, se admitieron, se actuaron y eso va a ser objeto pues de valoración por el órgano competente. Pero eso no ha ocurrido. Y a eso se refiere como un error procesal la Procuraduría Pública, ¿no? Dice, el juez debió advertir de oficio y el procurador estuvo presente en la audiencia de control, ejerció todos sus derechos, formuló una serie de objeciones, no lo advirtió, ahora dice, no, pero eso debió haberlo hecho el juez, pues de oficio, ¿no? Bueno, y nos referiremos más adelante. En consecuencia, estos criterios o estas líneas defensivas que desarrolla la jurisprudencia y dentro de la doctrina nos demuestran claramente que no se ha propuesto ningún órgano de prueba a través de la cual se verifique de manera directa o indirecta la participación de mis patrocinados en el desvío de insumos químicos fiscalizados. Pues bien, el propio juzgado, atendiendo estos argumentos que estamos planteando, en ese considerando objeto de cuestionamiento ha señalado, la acusación escrita presentada por el Ministerio Público para este juicio parte de una premisa, el hecho que la autoridad policial por labores de inteligencia realiza hasta 5 intervenciones en las que se produjo la interdicción de 5 vehículos que transportaban insumos químicos fiscalizados o productos fiscalizados. Y nos dice, pese a que de los testimonios obtenidos durante el desarrollo del juicio oral de los miembros de la Policía Nacional ofrecidos como testigos, fulano y sutano, se llegó a determinar que hasta de 3 de dichas intervenciones se realizaron como consecuencia de las interceptaciones telefónicas, o sea, de esos tácticos. Y en la parte final lo dice, respecto a dichas intervenciones policiales, conforme a lo referido por el Ministerio Público durante el juzgamiento, las personas que fueron detenidas en dichos tácticos fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional competente, sometidos al juzgamiento correspondiente, no siendo parte de este proceso, ni fueron ofrecidos como testigos en el presente. Entonces, el órgano jurisdiccional ha motivado la sentencia. Le ha dicho, señor, esos 5 tácticos no tienen relación con este proceso. Usted lo ha considerado como circunstancia precedente. Pues bien, pero ¿qué relación tiene con los hechos objeto de acusación? No tiene ninguna relación. Y es más, usted no lo ha ofrecido ni como testigo, lo dice en el razonamiento judicial. Entonces, ¿cómo puede argumentar el Ministerio Público de que dice, no, bueno, es erróneo decir que hay insuficiencia probatoria, si no, ni le ofreció como órgano de prueba? De manera que ejerciendo debidamente su propia responsabilidad en la aplicación del derecho y como juez de garantía conforme a las atribuciones que establece la normativa procesal penal, el juez emite una sentencia. El juez no puede pues ser juez y parte, ¿no? La carga de la prueba en monopolio la ejerce el Ministerio Público, a la cual incluso ha contribuido en muchos casos y formulando sus observaciones y atingencias pertinentes en el momento procesal oportuno, la Procuraduría Pública. Entonces, la defensa considera que ese extremo de los agravios expresados debe desestimarse. Seguidamente, el Ministerio Público ha cuestionado el considerando quinto de la sentencia, pero estas están referidas a las circunstancias concomitantes y posteriores de la acusación. El juzgado señala, así, el Ministerio Público hace mención expresa que la circunstancia concomitante se habría realizado el 31 de enero del 2016, sin hacer mención expresa a la fecha de realización del hecho atribuido a los acusados. ¿Y qué ocurrió el 31 de enero? La detención de mis patrocinados. Y eso está en la acusación como circunstancia concomitante. Y obviamente la circunstancia concomitante es pues el hecho objeto de acusación y que tiene que ser materia de probanza en el juicio. No estamos hablando solo del objeto del debate, que puede ampliar muchas cosas, ¿no? O puede tomar varias aristas, pero acá debemos centrarnos en el objeto de acusación, en el objeto de probanza en el juicio. Pues bien, entonces, y valga referir lo que nos señala, y lo ha señalado de manera sesgada la Procuraduría, la Casación 247 del 2018,
del 15 de noviembre de 2018. Ahí se nos señala la Corte Suprema. Imputación clara y precisa y contenido de las sentencias. En el numeral 1, el apartado fáctico de la acusación debe ser completo, incluir todos los elementos fácticos que integran el tipo delictivo y las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del acusado. En específico, debe de permitir cuáles son las acciones que se consideran delictivas. Y eso se concreta en las circunstancias pues concomitantes, ¿no? ¿Cuál es el hecho concreto que es el input? Pero ahí en las circunstancias concomitantes se refiere a la detención de mis patrocinados al 31 de enero. Por eso el juzgado le señala, ¿no? Una circunstancia concomitante se habría realizado sin hacer mención expresa a la fecha de realización del hecho atribuido a los acusados. Pues bien, en el numeral 3 continúa la Corte Suprema, o en el numeral 2, el principio de preclusividad exige que cada acto o actividad procesal se realiza dentro de la fase o periodo que tenga asignado. Está dirigido a ordenar las actuaciones que se producen en el proceso y veda considerar cuestiones suscitadas fuera del momento y cauce procesal oportunos. Dos cuestiones, señorita presidenta, sobre este punto. Primero, nos dice, deben de precisarse los elementos fácticos que integran el tipo delictivo y sus circunstancias. Y ahí se señalan, ¿no?, las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Pero no de cualquier tipo de circunstancias, sino de esas circunstancias que están referidas o concretadas en el objeto del proceso penal y civil. En el hecho concreto, en el objeto de imputación y que tiene que ser materia de probanza en el juicio. No se puede pues referir a cualquier tipo de circunstancias como lo ha hecho el Ministerio Público. Los 5 tácticos, señor, pero ¿qué tiene que ver esos 5 tácticos con el hecho objeto de acusación? ¿Qué relación tienen? Ninguna. Entonces, no se puede hacer mención pues a cualquier tipo de circunstancias. Segundo, el principio de preclusividad lo establece la Corte Suprema y se exige que cada acto se tiene que hacer en la etapa procesal correspondiente. No nos pueden alegar que se está vulnerando el derecho de defensa cuando la Procuraduría, en la etapa del control de la acusación, ejerció debidamente su derecho, formuló observaciones, dedujo incidentes, impugnó unas resoluciones judiciales en la etapa del auto de enjuiciamiento, diré del control de la acusación. Pero ahora no dice, no, allí se cometió el error y debió ser advertida de oficio. Entonces se está pretendiendo vulnerar el principio de preclusividad que en esa casación reitera la Corte Suprema a la que se refiere el procurador, pero no a este punto. La jurisprudencia hay que analizarla en su integridad. Y es más, entonces, como así ha señalado el Ministerio, analizado ese considerando el juzgado, ¿qué dice el Ministerio Público en sus agravios? Y hay que prestarle seria atención a esto. Dice, es un despropósito que el colegiado no otorgue el real peso probatorio a toda la información actuada como prueba en el plenario y que ha estado directamente relacionada con actos concretos de coordinación tendientes a concretar actos de tráfico de insumos químicos y solo porque a su criterio los operativos tácticos colocados como circunstancias precedentes deben ser considerados concomitantes. Ese es el agravio expresado. Pero ¿qué nos ha dicho? En esta parte reparamos toda la información actuada como prueba en el plenario y que ha estado directamente relacionada con actos concretos de coordinación, tendientes a concretar actos de tráfico de insumos. Esa es la línea de argumentación. Ese es el contenido medular de la acusación que ha sido objeto de probanza. ¿Cuál, señor? Los actos concretos de coordinación. ¿Y qué más nos dice? Tendientes a concretar actos de tráfico de insumos químicos. O sea, de acuerdo a la Fiscalía ha habido solo actos preparatorios, coordinaciones tendientes a concretar actos. Entonces no ha habido tráfico de insumos químicos, no ha habido desvíos químicos. Este es el agravio expresado por el señor fiscal. Lo dice claramente. De manera, entonces,
¿Cuál es la imputación concreta que realiza o que ha formulado? La imputación concreta, actos concretos de coordinación tendientes a concretar actos de tráfico de insumos químicos. Entonces hay un razonamiento judicial adecuado por parte del colegiado juzgador. No se nos puede decir, no, señor, no hay debida motivación cuando claramente el juzgado le está señalando, señor, el objeto de prevanza son tus circunstancias concomitantes. ¿Y cuál es el hecho concreto? Le ha señalado. Y no solo lo ha dicho en la sentencia. En reiteradas ocasiones en el juicio oral, señorita presidenta, el Ministerio Público fue requerido para hacer las precisiones del caso de cuáles eran sus circunstancias concomitantes y qué relación tenía con las circunstancias precedentes. Le dio la oportunidad de aclaración en el control de la acusación en el juicio oral. Reiteradas veces le ha preguntado. Incluso han hecho venir al juicio oral a la propia titular, a la fiscal provincial titular, para que aclare esa situación. Entonces, en el juicio oral o ya en la apelación no se nos puede decir que hay pues indebida motivación de la resolución judicial. De manera que este extremo, señorita presidente, de los agravios también deben ser desestimados. También se ha cuestionado el considerando sexto de la sentencia referida a una presunta organización criminal. Pues bien, la defensa sostiene que el razonamiento judicial es el adecuado y debidamente motivado. Hay una situación que se está produciendo y está siendo materia de intenso debate dentro de la doctrina y la propia jurisprudencia. ¿En qué caso se configura organización criminal? Del análisis que se va haciendo, el Ministerio Público y en muchas situaciones está formalizando investigación preparatoria y acusando por la presunta comisión del delito de organización criminal. Pero ¿cuál es el objetivo? Lograr la prisión preventiva y los 36 meses ponerlos recluidos dentro de un penal. Porque si no, pues tendrían que al menos probar, ¿no? Pero luego de un juicio oral, ¿cuántos casos se han sentenciado por organización criminal? Muchísimos casos. Pero la mayoría de las investigaciones preparatorias están referidas a organización criminal. Y creo valga la lección, señorita presidenta, de hacer mención de este auto 22-2019, emitida por la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal de la sección primera, la Audiencia Nacional Española, en el caso de César Inostroza, que es similar al caso de mis patrocinados. Y en uno de sus fundamentos dice, como elementos identificatorios de una organización criminal se dice que trabajaban con palabras claves, señalando un elenco de las mismas. En segundo lugar, se pone de manifiesto la relación de amistad que tenían los involucrados en estos hechos, lo cual se infiere del trato cariñoso que se daban en las diferentes conversaciones grabadas. En tercer lugar, se cita una serie de personas, etc. En fin, no parece que tales notas identifiquen una auténtica organización criminal y le rechazan sobre ese extremo el pedido de extradición. ¿Y cuál es el fundamento de organización criminal sobre mis patrocinados? ¿Que uno era verde o son varios son verdes? No sé, bueno, como se apellidan verdes, varios son verdes, pues. Como se apellidan Astuquipán, varios son Astuquipán. Entonces está el primo, el cuñado, el tío, está el amigo, el vecino, todos están, y es la organización criminal. ¿Qué otra cosa? Bueno, han conversado, pues se han dicho cosas de familiaridad, incluso hasta groserías. El trato de familiaridad que se tiene. ¿Eso identifica una organización criminal? No, pues, de esa manera no se nos puede pues venir a fundamentar ante un honorable tribunal como fundamento sólido de la existencia de una organización criminal. Son lecciones que se tiene que tener en cuenta, creo que también, y creo como juez de garantía, dentro de la posición de la defensa, obviamente el órgano jurisdiccional debe de controlar ese tipo de situaciones, ¿no? Porque no venimos a hacer disquisiciones a un tribunal, sino venimos, el Ministerio Público viene a probar, acusa y prueba, una actividad probatoria suficiente. Y no decir, no, porque hay conversaciones telefónicas, entonces, señor, ya se ha generado, ya hay una organización criminal. Y es más,
el colegiado al razonar dice, en efecto indicó, no obstante la enunciación genérica antes señalada, el Ministerio Público planteó una imputación concreta para cada uno de los acusados. Sin embargo, la misma no resulta ser circunstanciada en espacio, tiempo, modo, lugar, por lo que mal podríamos sostener la existencia de una imputación concreta. Y el Ministerio Público, ¿qué dice? Durante el alegato de apertura, se explicó cómo está conformada la organización criminal acorde al acuerdo plenario de la Sala Penal Nacional. Sí, pues. Hemos constatado el organigrama que nos presentó. Pero ¿qué pasó de ese organigrama? Porque dice, dentro de una estructura criminal, claramente están definidas las funciones y cada uno tiene asignado un rol concreto que contribuye al desenvolvimiento de la organización. Y nos dijeron, bueno, señor, esos insumos químicos iba al Huallaga, iba al Bray y distribuía fulano de tal y fulano de tal. Y en la audiencia de control de la acusación, se les sobrellevó la causa a quienes supuestamente distribuían la droga en el Huallaga y en el Bray. O sea, nos quedamos sin distribuidores. O sea, ya no hay distribuidores de la droga. ¿Y en qué quedó la estructura de la organización criminal? Ahora bien, sobre este extremo, ha argumentado con bastante apasionamiento y es saludable por parte de la Procuraduría y ha insistido que eso de oficio debió haberlo hecho y para que se declare esta situación, porque el Ministerio Público lo pidió, pero lo limitó el Juzgado de Investigación Preparatoria. Pero en el recurso de nulidad 1441 del 2018 de Cajamarca, el 6 de mayo del 2019, la Corte Suprema, bien claro, precisa, nos dice, no es posible anular la sentencia para subsanar la actividad probatoria omitida. La falta de diligencia en la tramitación de la causa imputable a los agentes públicos no puede ser de cargo del imputado. Acá en los alegatos de clausura se nos quiere decir que, bueno, pues la falta de diligencia o del Ministerio Público o de la Procuraduría en su acción, pese a que ejercieron todo su derecho de defensa y en el momento procesal oportuno, ahora tiene que ser de cargo de los imputados, porque nos están argumentando que ha habido errores, que ha habido omisiones, pero las omisiones ¿de quién? ¿De los imputados o de los órganos públicos especializados, a quienes la Constitución les ha asignado una función, y específicamente al Ministerio Público, la función en monopolio de la carga de la prueba? Se tiene que probar, pues, ante el tribunal. Tiene que probar ante el colegiado encargado del enjuiciamiento de que tal hecho se produjo con una actividad probatoria suficiente. De manera que no se nos puede decir entonces que como existen estas deficiencias, hay que declarar ahora la nulidad hasta la audiencia de control de la acusación. Entonces, eso no puede ser insuficiencia en la motivación. Y es más, en el expediente 7025 del 2013, proceso de amparo del 2015, el Tribunal Constitucional señaló, la motivación suficiente es la concepción, en la concepción de este tribunal, se refiere básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho y de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien no se trata de dar respuesta a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, solo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la insuficiencia de fundamentos resulte manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. Y leída la sentencia, ¿acaso el juzgado o el colegiado juzgador no se ha referido a cada uno de los argumentos? Incluso ha sido bastante nutrida la motivación de la sentencia. Se ha referido a cada uno de los argumentos de los argumentos de la acusación o del Ministerio Público. Incluso ha sido bastante paciente porque le ha dado toda la oportunidad de aclaraciones en el juicio, formulando preguntas, haciéndole requerimientos. Entonces, y acá los ha plasmado de manera concreta. No se puede argumentar entonces de que falta
o hay insuficiencia en la motivación de la sentencia, de manera que ese extremo también de los agravios expresados por el Ministerio Público y también la Procuraduría deben ser desestimados. También, señorita presidenta, han cuestionado el considerando octavo de la sentencia que está referida a las testimoniales, documentales y a las escuchas de las comunicaciones, que también acá los hemos vuelto a escuchar. Pero el colegiado ha razonado, nos ha dicho. Las testimoniales no guardan relación directa con el hecho imputado. ¿Cuál es la circunstancia concomitante? La detención el 31 de enero. Está clarísimo, ¿no? Más aún, si no ha existido flagrancia y menos se le salió en posesión de objeto ilícito alguno. Han ido a su casa, le han rebuscado todo, que le han encontrado a mi patrocinado, un teléfono viejo que ni funciona. A mi otro patrocinado, ¿qué le han encontrado? Durmiendo, lo han sacado durmiendo y con sus zapatillas en la mano. ¿Le han encontrado algo? No. No le han capturado en flagrancia. Y lo dice sobre las comunicaciones interceptadas, indicó que tuvieron como significado probatorio, y lo dijo el Ministerio Público, atribuido por la Fiscalía no solo las relaciones existentes entre los acusados, sino también los vínculos con las 5 intervenciones policiales descritas por el Ministerio Público en las circunstancias precedentes. O sea, ese fue el significado probatorio que le dio el Ministerio Público en la acusación. Por eso le preguntaron, y en retraso, ¿cuál es la relación de la precedente con la concomitante, señor? Bueno, entonces, sobre las documentales, el colegiado juzgador señala dirigidas a acreditar hechos relacionados con las circunstancias precedentes, con los tácticos. Y la imputación concreta. Pero el Ministerio Público dice, consideramos que se ha conculcado principios reguladores de la valoración de la prueba, pues no se hizo una valoración conjunta de la prueba. No solo es valoración conjunta. El colegiado en su razonamiento judicial hizo una valoración individual de cada uno de los elementos de prueba o medios de prueba actuados en el juicio oral y luego hizo una valoración conjunta y llegó a esa conclusión. Que sea en perjuicio del Ministerio Público o no sea del agravio, esa es otra cosa. Pero está sujeta a la actividad probatoria desarrollada en el juicio oral. Y algunas cuestiones para ir ya concretando, para no extenderme demasiado, señorita presidenta, ya lo señalé en algunas de las observaciones, sobre los audios. Primero, que no se cumplió con lo que establece el artículo 231 del nuevo Código Procesal Penal y que fue denunciado en el juicio oral. Quiere decir esto, que esas audiciones o esas grabaciones no se puso a disposición de las partes, para que las partes incluso puedan solicitar un reexamen de ello. Esta es una norma de derecho público, en consecuencia es de obligatorio cumplimiento, y el Ministerio Público debió poner o a disposición de las partes. Se conculcó el derecho de las partes, pero pese a todo ello. Segundo, no se ha realizado la correspondiente pericia de voz. Es una cuestión sustancial. En lo que hemos escuchado se dice, acá conversa Carlos Pardavé, acá conversa William Nelson. ¿Y cómo corrobora que esa es la voz de mi patrocinado? Mi patrocinado ha dicho, eso no es mi voz. Y en el acta de incautación le incautan 2 teléfonos a mi patrocinado y de ninguno de esos teléfonos sale esas comunicaciones. Entonces, ¿cómo puede acreditar el Ministerio Público que es la voz de mi patrocinado? Que también cuestión que fue planteada en el juicio oral. Pero yendo a fondo, señorita presidenta, sobre estas cuestiones, en el fundamento 88 de la sentencia 4780 del 2017, habeas corpus, que en el caso de Ollantumala, el Tribunal Constitucional señaló en efecto de una interpretación sistemática de los artículos 189, inciso 3 y 190 del referido código, deriva que cuando se trata de voces en audios, ellas deberán pasar por un reconocimiento en el que deberá estar presente el defensor del imputado o, en su defecto, el juez de la investigación preparatoria. Y en el artículo 8, inciso 1 del título preliminar, todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido o incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Entonces, ¿debió ser objeto de una pericia de voz para demostrar que esa voz proviene de tal o cual persona o no? Claro. Pero la falta de diligencia del Ministerio Público en esta situación, ¿es responsabilidad del imputado? No.
Entonces no nos pueden venir a alegar en un juicio oral de segunda instancia de que no está debidamente motivada, cuando el juzgado ha sido muy sustancioso en la motivación de su sentencia. A su vez, la propia Corte Suprema, en el recurso de nulidad 2247-2015 de la Sala Penal Transitoria del 23 de septiembre del 2016, señaló en su sexto considerando que, aun cuando las partes no solicitaron la audición de las grabaciones telefónicas y solo se les dio lectura, lo que es correcto desde la perspectiva del principio de aportación de parte, como quiera que existe un cuestionamiento a su verosimilitud, era del caso efectuar los actos de comprobación necesarios. O sea, hay que hacerlo. Y nos dice bien claro que podría ser incluso, ya sea por prueba pericial la más segura o por prueba testifical, que en este juicio oral no ha existido, pues señorita presidenta. Entonces no es problema de que falta una motivación en la sentencia. El juzgado ha razonado adecuadamente y como puede verificarse incluso de todas esas conversaciones telefónicas y teniendo en cuenta incluso lo planteado por la Audiencia Nacional, solo se refiere pues se refieren a comunicaciones entre parientes cercanos de los verdes. Y resultó verde, obviamente probar de que existe pues una organización criminal. Y para concluir, señorita presidenta, se nos ha señalado que al cuestionar también el 10º considerando de la sentencia y reiterado por el Ministerio Público en relación a las convenciones probatorias, y el juzgado ha sido muy preciso en un párrafo, les ha dicho, si bien es cierto, se ha pretendido hacer valer el hecho de la convención sobre la prueba, las normas antes indicadas son expresas al señalar que respecto de ello puede convenirse en la medida que se identifique de manera expresa cuál sería el hecho que se tendría por probado con las indicadas pruebas. Bien claro le ha dicho el juzgado, muy bien, usted argumenta la convención probatoria y para eso le llamó a la fiscal titular, le dijo en el juicio oral, señora, le llamó el colegiado juzgador, le dijo, señorita, muy bien, sobre las convenciones probatorias, dígame usted acá al colegiado, ¿cuáles son los hechos que se tiene por probado con la convención probatoria? Y sobre mis patrocinados, ningún hecho. Incluso nosotros les sugerimos todavía ahí, sí, pero mis patrocinados han sido detenidos el 31 de enero y está aprobada su detención, ahí están las actas. Pero el Ministerio Público hizo caso omiso, les propusimos incluso esa circunstancia al menos, ¿no?, de su detención. Pero el Ministerio Público quería tener como probado el hecho de que desviaban insumos químicos. ¿Cuál? Pues eso no ha existido, de manera que el juzgado sentenciador ha razonado adecuadamente. Y no se puede a estas alturas decir falta de motivación, cuando es bien preciso. En un párrafo concreto sintetizó su razonamiento. Por todas estas consideraciones, señorita presidenta, señores magistrados, la defensa solicita al honorable tribunal, atendiendo todo lo actuado y los argumentos expresados en los alegatos y también analizando y contrapesando los agravios expresados, se confirme la sentencia absolutoria en todos sus extremos. Gracias. Continuamos con la defensa de Víctor Jonel Mendoza Carrillo. Sí, doctora.